Continuamos con misterios y fenómenos sin explicación. La Hermandad. Quizá una de las más grandes interrogantes que se ha hecho el ser humano desde que está en la Tierra es ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo que ocurre en el mismo instante que perdemos la vida? ¿Qué vemos? ¿Hacia dónde vamos? Lo tratamos de contestar acá en La Hermandad. Vamos a ver el reportaje y volvemos a comentar. A continuación, cierto, pero inexplicable. Esta es la cara visible de la muerte. Pero esto y mucho más describen quienes por breves segundos experimentaron el fin de sus vidas. El alma sale. No es que lo digan todos, es que yo lo viví y yo lo aseguro. Yo iba entrando a este túnel de espalda y atrás de mí había una luz. Y después cuando atravesamos esa luz, ya como que llegamos al universo. Están los testimonios, pero también las terapias clínicas que demuestran que el alma existe y otras posibles vidas también. Hay mundos paralelos, pero no los percibimos, porque, insisto, no hay que comprobar científicamente, solamente hay que experimentarlo. Más allá de la vida, regresos de la muerte. Desde las culturas milenarias existe la creencia en que la muerte es solo un paso y no el fin de la vida humana. Pero solo quienes han vivido experiencias límites, como este neurocirujano estadounidense, saben lo que realmente ocurre. El doctor Ivan Alexander sufrió un derrame cerebral y remeció a la comunidad científica al afirmar que el paraíso existe, tras volver de un coma de 7 días. Después de estos 7 días, este señor, escéptico, cruzó hacia otros planos, estuvo en un lugar que él llama el núcleo, compartió con seres de luz. Y él dice, yo, que soy un científico, puedo dar fe que estuve en otro plano. Este psicólogo chileno aprendió con el famoso psiquiatra norteamericano Brian Weiss la terapia de regresiones a vidas pasadas. Más adelante veremos cómo, en su consulta, una paciente vio su propia muerte y el túnel a otra vida durante una regresión. Pero otra cosa es vivir esta experiencia límite en un quirófano. Fue el caso de 2 chilenas que tuvieron complicaciones en sus partos. Por breves segundos se vieron muertas y salieron de sus cuerpos. Y le tomo el brazo a la enfermera, en ese momento que estaba al lado mío, y le digo que yo me iba. En ese momento, desde mi espalda, empiezo a sentir una sensación de despego, igual como un chicle. Y luego de eso, no sé cómo, pasé como a otro plano, donde yo me veía entrando en un túnel. Y atrás de mí había una luz. En esa parte había una persona muy grande, ¿ya? Muy grande, muy grande, gigante diría yo. Era lo más parecido a lo que uno puede decir que es un ángel. Luego de eso, sentí el llanto de mi bebé que había nacido. Pero yo no quería volver. Mariana también vivió algo similar hace 30 años, al descompensarse tras el nacimiento de su primer hijo. A lo lejos se siente que los doctores tratan de hacer algo, pero que no tengo idea. Y de ahí no sé cuánto tiempo pasó, que de repente me vi arriba de los focos que estaban iluminando a los doctores, yo mirando hacia abajo, pero mi cuerpo no había cuerpo, no había conciencia de decir por qué estoy ahí abajo. Y al día siguiente el doctor me dice, chiquilla, me dice, ¿usted no fuiste cortada en la operación? Te habíamos dado por muerta. Por un detalle crucial de la cesárea que vio cuando estaba fuera de su cuerpo, Mariana supo que su increíble experiencia fue real. Pasaron 2 semanas y mi cesárea se comenzó a infectar. El doctor me dejaron un pañito, decía yo, de esos que me secaron, me lo dejaron adentro. Es que no, es imposible. Abrieron y ahí estaba el apósito. Pese a estos relatos, el debate sigue abierto. ¿Podemos subsistir como almas sin cuerpo físico? ¿Existe realmente un túnel que conduce a otra vida? ¿O tales experiencias son solo visiones de un cerebro a punto de apagarse? Cuando cruzamos al plano de la luz, muchas personas se encuentran con seres desencarnados o familiares que ya no están en este plano, que han muerto, que los vienen a recibir. Es muy impactante eso.
Y ahí lo que viene después es un misterio, porque no tenemos los códigos mentales para entender ese mundo. Los seres humanos sí tenemos alucinaciones, y eso no lo podemos negar. Y que dentro de estas alucinaciones, probablemente las que se conforman en estas etapas, digamos, ¿no es cierto?, próximas a la muerte, sean alucinaciones que tengan los contenidos más propios del inconsciente de las personas. Pero si la visión de otra vida fuese el desvarío de un cerebro cercano a la muerte, ¿qué explicación tendría lo que decenas de personas sanas, como esta mujer, han visto durante regresiones a vidas pasadas? Estoy ya en mi lecho de muerte, ya estoy viejita. Sí, reconozco que es mi esposo que me viene a buscar. Durante la regresión guiada por el terapeuta, el espíritu puede conectarse con otras dimensiones. En el caso de esta paciente, que dice verse como anciana en otra vida, lo más llamativo es la descripción de su propia muerte, similar a otros relatos. Me toma de la mano y me empiezo a desprender de mi cuerpo y comienzo a ver luces, otras luces que están ahí, que eran antepasados. Y después de eso traspasamos, nos vamos al universo. Esto es más que imaginación, insisto. Se abre el sexto sentido, que es uno de los más de 10 sentidos que tenemos, y muchos se conectan con el plano de la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque somos vibración y somos luz. Y lo más interesante es que cuando se hace la regresión, se produce una especie de expansión de conciencia en el paciente o la persona que la está reviviendo y se conecta con otros planos. Si somos o no capaces de salir de nuestro cuerpo en el momento de la muerte, no es tema para Marta, porque dice ya haberlo hecho decenas de veces en su vida cotidiana y en forma consciente. Es lo que se conoce como desdoblamiento o viaje astral, y que según ella todos experimentamos alguna vez. Siento que me quedo liviana como un globo, y en ese momento, como estoy lúcida, me miro en el espejo que tengo a la izquierda de mi cama matrimonial y me veo flotando. Yo nunca tuve miedo, porque todos salimos del cuerpo todas las noches. Por eso mucha gente, en un momento, no sé si te ha ocurrido a ti, que en un momento sentís como que te caes en un pozo. Mucha gente tiene esa sensación. Bueno, ahí es cuando estuviste fuera del cuerpo e ingresaste automáticamente. Ese es el pozo, entrar al cuerpo físico. Marta y otros practicantes del viaje astral aseguran que con un poco de entrenamiento cualquiera puede desdoblarse y viajar sin límites de tiempo ni espacio. La humanidad ahora viene como, podríamos decir, que redescubriendo cosas que siempre han estado. Y que este mundo físico venimos por ratos. Por muy larga que parezca una existencia, 80 años, 100 años, para el alma eso es nada, eso es como ir un día a la escuela y volver. De sus experiencias al borde de la muerte, estas mujeres también aprendieron mucho. Y es que esos segundos cambiaron completamente el sentido de sus vidas. Todo lo que es cuenta de acá adentro, las tengo todas al día, no debo nada a nadie. A mis seres queridos les digo que los amo, que me despido todos los días como si fuera el último día. Normalmente la gente le tiene miedo a la muerte, pero resulta que es algo tan lindo. Llegamos a un lugar que es inesperado. Yo siento que estuve en las puertas del cielo. Más allá de los relatos, ¿qué tan real es esa supuesta vida después de la muerte? Para saberlo, cada uno de nosotros tiene marcada una fecha. Solo entonces podremos comprobar si tantas vivencias, aprendizajes y recuerdos desaparecerán para siempre o será el comienzo de un nuevo camino, por ahora inexplicable. Bueno, los testimonios son impresionantes. Vanessa, este túnel la gente tiende a hablar de lo mismo, ¿no? Tiende a tener una imagen parecida. ¿Te llama la atención aquello? No me llama la atención porque ese túnel realmente existe, que no es un túnel físico como todos lo conocemos, sino que es una luz al final del camino. Yo siempre lo asocio mucho al canal del parto. Oscuridad y la luz es como volver a nacer, en este caso, a otra vida. Yo estoy segura que hay vida después de la vida, porque ellos al contactarse, al yo hacer los contactos y los medios al hacer contactos,
ellos están hablándonos desde ese lugar. Y hay, o sea, no hay más prueba que cuando en un contacto te relatan situaciones que han pasado años después de su muerte y se las relatan a su familiar, a su amigo, como si estuvieran físicamente presentes en ese momento. Esa es una clara señal de que hay vida, que están viendo, que están sintiendo, que pueden advertirnos de situaciones límite y también acompañarnos en todo momento. Cristian, se habla, ¿no es cierto?, de este camino, este viaje, pero también ellos hablan de que logran volver, de que hay algo en la tierra, de que hay algo en esta vida, ¿no es cierto?, que los trae de vuelta. Mira, en realidad aquí hay dos grandes posturas sobre este asunto. Un verdadero enigma del universo, esto de la vida después de la vida, es un dogma. Es uno de los 4 dogmas comunes a todas las religiones de la tierra, la vida después de la vida. Y en este sentido, uno tiene que decirlo, porque así como algunos hablan de que esto es efectivo, de que existe este túnel, como lo hemos visto, estos relatos particulares, mira, tienen referencia histórica de hace más de miles de años. Uno recuerda tradiciones antiguas que hablan del puente de separación y que después del puente de separación aparece, en el caso de las personas buenas, una mujer que le espera con mantequilla y con leche. Si no aparece esa mujer que tiene mantequilla y leche, quiere decir que el alma se va al infierno. Y el infierno es, en aquellas tradiciones del Medio Oriente antiguas, el camino se va angostando hacia el infierno hasta que no es más ancho que la hoja de un cuchillo. Antes de llegar al infierno, se cuenta, el hedor del infierno te quiebra el cuerpo en 2, y al llegar al infierno, supuestamente, la persona dice finalmente, y pensar que estoy solo. Bueno, son tradiciones. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que este puente de separación tiene mucha relación con estas, fe antiguas, pero al mismo tiempo la ciencia señala que esto es netamente una proyección mental. Y también tiene razón en qué sentido. ¿Pero qué no lo es? Disculpa que te interrumpa con una pregunta tan... No es necesario que no sea. En realidad, ¿por qué también tiene razón? Es que dicen que es una proyección, pero ¿qué no lo es en nuestras vidas? Bueno, en realidad casi todo es una proyección mental. ¿Cómo nosotros percibimos el mundo? ¿Qué es lo que nosotros apreciamos? Nuestros sueños, nuestras utopías son personales. ¿Cómo vemos al otro? Así es. Porque es súper emocionante, yo creo, sentir genuinamente que una persona lo sienta. No sé si lo vivió o no, porque por eso es un gran enigma, ¿no? Sentir que te vas. Porque esto es de las pocas cosas que no tiene vuelta atrás. Por eso se nos pone la piel de gallina, porque no tiene vuelta atrás cuando nosotros... Eso es lo que pensamos, ¿no? Ahora, por lo menos en esta tierra, dejamos a nuestros seres queridos, y de pronto hay gente que sí pudo retornar de este viaje, como María Inés Bustos, que está con nosotros acompañándonos para entregar su testimonio, su increíble historia, para contarnos lo que vivió. María Inés, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por querer contarnos tu historia. Te vemos emocionada cuando ves los demás testimonios, cuando nos escuchas conversar, María Inés. Sí, me emociona recordarlo porque lo viví hace 37 años atrás, cuando tuve a mi última hija. Estuve grave en coma y primero me llevaron de la clínica a la posta central. Y en ese camino decían que yo estaba en coma y yo escuchaba, sentía todo. Y escuchaba lo que hablaban, que yo estaba muy grave. Sentí cuando entraron a la posta, me llevaron por un ascensor
Y cuando llegué arriba, donde estaba la UTI, me miraban las enfermeras que yo iba toda manchada en sangre. Y vi que me limpiaban y todo eso, pero yo ya no estaba en mi cuerpo. Estaba como en el aire, no sé, suspendida. Y después decían que venía el doctor y ahí no supe más. Hasta 2 días después que desperté y yo miraba dónde estaban mis familiares que había visto. Porque yo entré al túnel y al verlo blanco estaban esperándome 3 personas de mi familia, mis abuelos y mi padrino de bautizo. Y yo sentía que eran ellos, pero no les veía las caras. Solamente sabía que eran ellos y que me extendían las manos. Y yo no me podía quedar porque tenía a los niños chicos. Y no quería quedarme, me devolví. ¿Cómo ese momento, porque tú dices, también era confortable la situación de que te esperara la luz, que te esperara, pero la preocupación por tu hijo, ¿algo gatilló eso? ¿Escuchaste un llanto, un grito, un llamado? No, solamente me acuerdo que yo pensaba en ellos, que no los podía dejar. Entonces, por eso estoy aquí. Álvaro Santi está conmigo, está muy interesado, quiere hacerte una pregunta también, María Inés. Hola María Inés, ¿cómo estás? Te habla Álvaro Santi. Quiero saber algo de ti. Me gustaría preguntarte si ha cambiado la valoración que tú le das a la vida después de esta experiencia. Sí, totalmente, porque sé que hay otra vida y una vida espiritual. ¿Valoras más la vida? Perdón, sí. Que lo que pasamos acá, después, a lo mejor no es la vida que uno tiene que tener, pues es la otra, la mejor. ¿Podríamos decir que valoras más la vida después de la experiencia entonces? Sí. ¿Sí? ¿Crees que la experiencia que tuviste apuntaba a eso? ¿Era para que lograras esa percepción? Sí, yo creo que sí. María Inés, no te quiero sacar de tu experiencia, ¿no? Quisiera que conversáramos y que agotáramos porque tu vivencia es única. La mayoría de los seres humanos no tenemos la posibilidad de volver para contarla. Por lo tanto, me gustaría que nos contaras con mucho detalle qué fue lo que viviste, cómo era ese túnel, porque a veces lo describen, Vanessa decía, no es como lo conocemos los seres humanos, un túnel de luz. ¿Cómo lo viviste? ¿Nos puedes contar con detalles? Sí, yo me acuerdo que vi, el túnel era negro, pero al fondo había una luz blanca, resplandeciente. Y cuando llegué ahí era totalmente blanca y de mucha paz. Perdón que te interrumpa. En tu relato, tú cuando vas llegando al centro médico, a la posta, tú ahí es la primera vez que sientes que tu cuerpo sale, que algo, que tu espíritu, tu alma, algo de ti sale, queda flotando y tú eres capaz de visualizar tu cuerpo. Todo, veía hasta por las ventanas de la ambulancia las luces de la Plaza Italia, me acuerdo perfectamente, y que iba con un matrimonio que eran mis primos, Miguel y Tati. Ellos iban hablando que yo ya estaba muy mal, grave, con la enfermera que iba a mi lado. Pero yo le escuchaba todo. ¿Pero tú ahí ibas en el cuerpo todavía o ya te habías desprendido del cuerpo cuando iban hablando los médicos? Yo creo que estaba fuera del cuerpo ya. Ya estabas fuera del cuerpo. Sí. Y ya tú desde la ambulancia podías ver por los lugares donde ibas pasando, además, ¿no? Sí, todo. Hasta cuando me subieron al ascensor, que subieron la camilla y suena una... No sé, pues al subirla suena algo. Todo lo sentí. Y después veía a las enfermeras que me limpiaban y que hablaban de mí como estaba. Y yo ya estaba como arriba de mí. Tú podrías, suspendida. Perdón, en esa suspensión tú podías ver todo lo que ocurría, podías ver tu cuerpo, a los demás profesionales en la sala. Sí, todo. Era como que estabas omnipresente en el lugar, ¿no es cierto? Claro. Estabas sobre el lugar. Perdón que a lo mejor no te recuerdas, pero me nace mucho la inquietud y yo creo que la gente también, tú en ese estado de suspensión,
mirando cómo te atendían, mirándolo todo, ¿tú sentías miedo? No, nunca sentí miedo. ¿No tenías terror de lo que estabas viendo, no? Nada. ¿No sentías que te estabas muriendo? No. ¿Sentía paz? Mucha paz, me acuerdo. Yo tengo una duda. ¿Los familiares que vio le transmitían paz? ¿La llamaron en algún momento? Claro, me extendían las manos y yo les decía que no podía porque tenía a los niños chicos. Y ella, yo quiero saber, ¿ibas caminando o ibas como flotando en ese túnel hacia la luz? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo fue la experiencia? Sentí como flotando, no caminando. ¿Descubrió ¿Sentías usted alguna dolor? otra sombra también o no? ¿Dolor en ese momento? Me interesa mucho saberlo. ¿Sentías dolor o ibas como en paz, como sana? Ningún dolor, solamente paz. Perdón, la ¿Y transición. notó otras sombras que fuera de usted y esas personas quería ahí que estuviesen en el túnel acompañándola en su caminar? Habían 3 sombras, porque eran sombras, no les veía la cara. No les veía la cara. Sabía quiénes eran. Mi abuelo, mi abuela y un primo que era mi padrino. Que era más lo sentías que los veías. Perdón, ¿cómo se produce la transición de ese estado de suspensión que tú viviste y que donde estabas en este plano, cómo se produce la transición a de pronto estar en el túnel, a ya estar sintiéndote a ti misma viajando? No lo entendí. Porque hay un momento donde estás suspendida y te estás viendo cómo te atienden, estás viendo a los médicos, tú estás omnipresente en todo. Pero llega un momento en que te vas de este lugar y empieza tu viaje hacia el túnel, hacia la luz, hacia todo. Es porque en un momento se te apaga todo cuando llegan los médicos, hay un momento de... Claro, ya no vi más a los médicos y debo haber estado muy grave, yo digo, para haber traspasado el túnel. María Inés, ¿qué si al verlo esto con la experiencia que tienes ahora, piensas tú que esto realmente fue un viaje astral, fue un desdoblamiento, fue una proyección mental, o realmente tú dices que hay un mundo espiritual tan real como este? Yo digo que hay el mundo espiritual que debe ser el verdadero y no este. Las figuras que aparecieron frente a ti, esas sombras que tú la identificabas, ¿cómo eran? ¿Qué te transmitieron? ¿Te dieron algún mensaje? ¿Te estaban esperando? Yo sentí como que me estaban esperando y con mucho cariño. María Inés, ¿tú antes de vivir esta experiencia estabas relacionada con estos temas? ¿Habías tenido otro tipo de experiencia? ¿Habías leído relatos de personas que habían...? Nada de eso. No, nunca. Ya. No. Hay algo que es muy poderoso porque yo no sé si tú, me imagino que lo hiciste, en algún momento quieres cotejar la información de lo que te pasaba versus lo que sentías. Me refiero a que tú estabas en suspensión, estabas mirando todo, estabas en tu parto, ¿no? Sí. No, yo no pensé que lo que me estaba pasando, yo vi que fui al túnel y vi todo lo demás. Perdón, María, tú estabas en tu trabajo de parto, ¿no? No, tú ya había tenido, habías tenido mi hija. Tu hija, ¿no? Claro, y después empecé con hemorragia y ahí me tuvieron que llevar. Entonces, le preguntaste después a las enfermeras, a los médicos, ¿tuviste la oportunidad de conversar con ellos? ¿Qué te estaba pasando en la camilla? No. Si estabas en coma, si te estabas muriendo. Todos los que estaban cerca mío, mis parientes, me decían que yo había estado en coma y estaba muy grave. ¿Qué es lo que es definitorio sientes tú para regresar? Mis hijos, solamente ellos. Ese es el hilo que yo estaba preocupada porque ellos eran chicos. Sí. Tú sientes la preocupación, ¿no? Era mental, tú. Claro.
mental, no lo pensé, sino... Si ellos hubiesen estado grandes, casados y ya sus vidas formadas, ¿te habrían dado ganas de quedarte en ese lugar y seguir con los familiares de esas 3 personas maravillosas que te estaban esperando? Mira, si me pasara esto ahora, a lo mejor pensaría de otra manera, porque mi hijo falleció a los 21 años. Ya ahora tendría 47. Claro. Y ahora sé que él me estaría esperando. De todas maneras. De todas maneras. ¿Seguirías con él? ¿Te irías con él? Sí. Si ocurriera esto de nuevo. Yo sé que lo vas a volver a ver. Eso es un hecho. Estoy segura. Y te debe estar cuidando de donde está. Y bueno, ya conoces la paz que hay en ese lugar. Y nada pasa porque sí. Si ya estuviste en ese lugar en algún momento, sabes que Él está mucho mejor que nosotros. Claro. Y que de verdad está, en cierta forma, físicamente, en este otro lugar, esperándote hasta que tú llegues. Entonces, yo creo que también cambia un poco la forma de ver la vida, cuando uno vive estas experiencias, porque uno se da cuenta de que ellos, entre comillas, desde este otro lugar nos están observando y uno como que hace las cosas quizás con más cariño, con más amor, ve la vida de otra manera. ¿Te pasó eso al volver? Sí, yo sí digo que sí. Yo solamente ahora quisiera poder saber cómo está él y contactarme con él. Porque él falleció a los 21 años. Muy joven. Sí. Yo feliz si te puedo ayudar, de verdad. Gracias. Feliz. Te lo agradezco. No, yo feliz, o sea, con todo el corazón y es algo que tienes que vivir. Por lo menos ya sabes que él está en este otro lugar. Entonces es un contacto más fácil. Porque cuando las personas se niegan a pensar que hay otro lugar más allá de esta vida, ¿hace cuánto fue esta experiencia? Disculpa, lo dijiste, pero no tengo el número preciso. ¿Hace cuántos años fue tu experiencia? 20 y tantos años, ¿no? 37 años. 37. 37 años que fue esto y 21 años que... Tenía 21 años. Murió viejo a los 21 años, ¿no? Mi hijo murió a los 21 y ahora tendría 47. Y yo sé que no hay lugar mejor que donde él pueda estar, a donde está. De todas maneras. Es un lugar maravilloso. Es un lugar muy, muy lindo. Bueno, hay varias cosas porque es súper significativo y entendemos tu emoción porque tú volviste de la muerte, según tu relato, por tus hijos. Y hoy día nos cuentas que uno de tus hijos te dejó. Sí. Yo creo que los padres nunca estamos preparados para que los hijos nos dejen. Por lo general son los hijos los que ya saben de una u otra forma por la experiencia de la vida, ¿no es cierto? Sí. Que un día los padres nos van a dejar y poder vivir esa experiencia. Yo creo que Vanessa va a poder ayudarte si tú así lo requieres. Pero me interesa mucho, María Inés, porque yo creo que tú nos relatas quizá una de las preguntas más significativas que tiene el ser humano desde que razona, ¿no? Desde el existencialismo, de que piensa estas cosas. Cristian, ¿qué habrá más allá? ¿Cómo será el paso? ¿Podrá algún ser humano poder revertir esa situación? Hay que decir una cosa, Marine, lo que ella estuvo en el umbral. Exactamente. Pero umbral. Nadie ha vuelto de la muerte. Nadie, porque la muerte está, digamos, el otro lado hay que pasar, llegar a ese túnel al final, pasar el puente de separación que se llama. Y ahí uno puede declararse realmente, definitivamente muerto. Por lo tanto, la experiencia que tuvo María Inés, se llaman experiencias cercanas a la muerte. Cercana a la muerte, estuvo en el umbral. Sí. Pero como uno tiene que decirlo algunas cosas, hay cosas que, mira, lo más fantástico del testimonio que estamos escuchando es que
da prueba de un mundo espiritual, de un mundo que es de carácter metafísico, que no depende de este mundo físico. Entonces, pero que debemos de cultivar acá. Efectivamente, tenemos que cultivarlo. Mucho lo que hacemos acá. Claro. Efectivamente, tenemos que cultivarlo y darnos cuenta que la realidad está compuesta de este mundo físico, de este mundo espiritual. Porque también. suena fácil cultivar ese mundo o entrar en ese mundo cuando uno esté ahí. Lo complicado es hacerlo acá. Es aquí donde hay que hacerlo, en esta plataforma material. Sí, y yo tengo una... ¿Qué mensaje le entregaron esas personas que estaban en el túnel? Eso es lo que quizá, porque, mira, sorprende que mucho de, el relato de María Inés se repiten muchas personas. Muchas personas se ven desde arriba cuando están a veces viviendo una situación crítica. Entonces es común, al igual que el túnel, que el puente de separación, como que queramos llamarlo. Entonces, a mí me interesa saber cómo se comunicaron esas personas como usted. ¿Qué le dijeron o qué le hicieron sentir? A mí me hicieron sentir que ellos me querían mucho, porque eran mis abuelos, como le dije, y ellos fueron siempre en vida muy... Yo me acuerdo de mi abuela, que era muy cariñosa. Ella protegía a todos los niños en la casa. Entonces, al verla a ella fue para mí lo máximo, porque hasta después de la otra vida veo que ella me quería. Aquí entonces hay un elemento importante, que fue una comunicación sin palabras. Claro, sin palabras, telepática, sin hablar. Fantástico. Lo que pasa es que sin hablar. Tú le llamas umbral, ¿no? Sí. El umbral, sí. Hay que aclarar algo, que las comunicaciones siempre son sin voz, o sea, sin palabras. Porque, y lo he dicho en muchas ocasiones, las cuerdas vocales son físicas, ¿ya? Entonces, nosotros allá somos energía, por lo tanto la comunicación cambia. Por eso, uno puede, en cierta forma, describir si tenía algún carraspeo especial en la voz, si hablaba más lento, más rápido, pero es muy difícil que ellos hablen con voz. Siempre es telepáticamente o mentalmente, como Hay una película, para los que les gusta el cine, que nos están viendo, yo sé que este tema tiene mucho interés con nuestro público. Hay una película de Matt Damon, ¿no?, que se llama Más allá de la vida. Sí. Que a partir de la experiencia de una mujer que queda ahí, en este umbral, en el tsunami, sí, de Asia Pacífico hace bastante tiempo, ¿no es cierto?, empieza a gatillar una serie de situaciones, su cambio de vida, un poco la inquietud que tenía Álvaro, el cambio de vida, el cambio de pasar de escribir de política a escribir de estos temas. Y uno queda con la sensación, María Inés, que uno después de esa experiencia no es el mismo, de que su vida toma un cambio definitivo, ¿no? Sí, totalmente. Hay otra película que es hermosa, se llama Nuestro Hogar. Es no de solar, Chico Javier. No Solar, de sí, Chico Javier. Sí. María Inés, ¿qué le dirías tú a esas personas que señalan que lo que tú viviste es simplemente una alucinación? ¿Cómo le respondes tú a ellos? No es una alucinación, a mí me pasó, por eso lo estoy contando. No es. Yo creo que la gente cuando muere, sus familiares, la gente querida lo está esperando. De todas maneras. Hugo, perdón, esto tiene una explicación, está descrito, ¿en la iglesia se ha preocupado o en alguna parte? Mire, yo voy a tocar, no voy a tocar mucho el aspecto religioso, porque no queda muy bien. Este lugar está pero yo voy a tocar el aspecto científico. En realidad, la ciencia sobre esta materia ha avanzado bastante. Y actualmente, cuando una persona está en lo que podemos llamar el umbral de la muerte, comienzan a dejar de funcionar muchas neuronas. Hay cambios en temperatura, en presión, y esto se va provocando fotones que van precisamente proyectando luces, o aparentemente luces. Por lo tanto, la ciencia cree que estos son ciertas proyecciones. Ahora, pasando a un terreno más espiritual, ¿qué diría? Que lo que importa aquí son las enseñanzas. Exacto. Cada vez que alguien experimenta algo como la señora lo ha experimentado, cambia de vida.
en el fondo descubre otras realidades y otras proyecciones en la existencia terrenal que le permite transformarse en otra persona. Y eso es lo importante. Y eso es lo más importante en la vida. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que me está escribiendo, que escribe al programa, que se acuerda de sus seres queridos, que se acuerda de los que partieron, cómo habrá sido ese viaje, si habrá sido en paz. Los seres humanos finalmente somos tan egoístas que hasta en esos minutos pensamos en nuestro dolor y no pensamos en que quizás la otra persona está en un lugar mejor o está en un lugar al que quiso llegar después de, en algunos casos, bastante sufrimiento, después de enfermedades largas. No, y además otra cosa, nosotros, todo el mundo yo creo que experimenta esta misma sensación. Lo que pasa es que muchos no vuelven, se quedan allá. Porque aquí hay una cosa que también que es un misterio, que es el misterio de la muerte. La muerte no es un instante, la muerte es un proceso. Bueno, se dice que se separa el alma del cuerpo, todo, pero no es una cosa que ocurre en tal segundo, sino que realmente es un abandono, es una dejación. Y eso precisamente es lo que constituye muchas veces en la idea de la persona que es un camino. A mí me pasa algo con este tema y no puedo dejar de decirlo porque no puedo dejar de observar esto. Cada vez que se toca este tema me pasa lo mismo. Lo tocamos hace un tiempo atrás en un canal, también en un programa de televisión, y salieron a entrevistar a la gente, a hacerle notas y a preguntarle qué les parecía la idea del cielo, del más allá, del otro lado. Y toda la gente lo describe de una manera maravillosa, tal como lo describes tú. Para mí, indudablemente, es un lugar maravilloso. Sí. Tú le hiciste una pregunta a María Inés, ella te dice, yo ahora volvería, ahora que ya mis hijos están grandes, yo volvería. ¿verdad? Y que tiene un hijo que ahora está en ese lugar, y que además tiene un hijo que ahora está en ese lugar, sí, con el cual tampoco dudo que vayan a encontrarse en algún momento, como tú le dices. Pero me ocurre con esto que lo que nos pasa como seres humanos es que idealizamos ese cielo, ese paraíso, ese otro lado, como queramos llamarlo, y nos olvidamos de este lugar. Entonces tenemos un concepto del planeta Tierra como infernal. Esto es como un infierno, aquí uno vino a pasar lo pésimo y en algún momento va a haber un premio si uno se porta bien y va a llegar a ese otro lado, que es este lado maravilloso. Creo que ese cielo tenemos que, y por eso te decía lo que te decía, ¿no? Cristiano. Eso es muy cristiano, muy... sí, pero no solo cristiano. No, pero hay que también, en esta tierra, hay que mejorarla también. Hay que disfrutarla. Hay que pasarlo bien, hay que gozarla la vida de ahora. Sí, y desarrollarla. Pero desarrollándola por decenas, por siglos los seres humanos se pegaron en el pecho para poder vivir en un lugar mejor después. El ser humano ha sido el mismo siempre, en la Edad Media, en todas partes. Lo que ocurre sí, que siempre hemos tenido fallas, siempre hemos fallado. Lo importante es cómo mejoramos la sociedad. Yo discrepo con usted porque antiguamente la enseñanza era llena de culpa. Sí. Claro. Llena de restricciones morales y mucho más. Hoy día la vida es distinta. Y estamos como perritos esperando la galleta que va a ser este cielo, que es el premio. Entiendo que cada día más tiene una vida espiritual más intensa, una vida espiritual más acabada, pero también sabiendo que la vida es hoy, ahora. Que hay que disfrutarla con los hijos, con los amigos, con la gente que quiere. De acuerdo, pero no a base del egoísmo, señor, de explotar a los otros. De solamente, por eso es que mucha gente goza con eso. Sí. Así por eso mismo, habría que empezar a distinguir qué cosas consideramos nosotros el goce legítimo del cual no lo es. Hay un elemento más que ocurre por regla general en los momentos que vivió también María Inés. Que sea lo que sea, siempre en ese momento del paso por el puente de separación hay una especie de juicio, hay un examen, hay una revisión de lo que se hizo en la vida. En todos los sistemas religiosos de la tierra, sin excepción, algunos le llaman el karma, la cruz, el examen, el juicio, pero siempre en ese momento, cuando ya el alma va hacia el otro lado, hay un examen de lo que se hizo en la vida. Eso es otro misterio del universo. Así que uno no puede, digamos, una cosa es el carpe diem, es decir, pasar bien el día, digamos, pasarlo bien sin importar la moralidad. Pero otra cosa es realmente que... La moralidad siempre importa. Sí. Lo importante es no vivir con el prejuicio. Sí, sí. La moralidad que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con los demás, que tiene que ver con los valores, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con los dogmas.
que tiene que ver con los valores que los seres humanos tenemos que tener, que son los que decía don Hugo, no hacer daño a los demás, no ser egoísta. Pero quizá lo más relevante, digamos, cuando se está en el umbral es el paso previo, en palabras comunes y corrientes, a un juicio que hay después. Es que ¿sabéis lo que...? Así que, pero eso está en todas... Te puedo decir algo, porque yo siempre que quizás soy el más nuevo en estas lides, pero siempre he mirado con desdén que todo es juicio. ¿Por qué juicio, weón? No ¿Por qué tenemos que todo, liberarnos de los juicios. Todo es juicio, todo es castigo, todo es pena. Cuando hay culturas enteras que celebran la muerte. Que vibran a través de la muerte. Hay una película de Robin Williams que es maravillosa, que se mete una pintura para buscar a su mujer, que no recuerdo el nombre. Más allá de los sueños. Entonces, Julio, yo creo que el mensaje de María Inés también es súper como positivos, como esperanzadores, como estaba esperando gente que me quería. Los juicios son buenos, los prejuicios son los malos. Sí. Ahora, mira, al margen, si es verdad, tú lo que decías, hay, mira, muchas civilizaciones y culturas que celebran la muerte, sí, en realidad la muerte es parte de la vida es parte de la muerte. Es un paso. Pero siempre hay mira, según todos los más grandes místicos de la historia, siempre en ese paso, sea lo que sea, y póngale el nombre que usted quiera, siempre hay un examen, siempre hay una especie de juicio, siempre ocurre algo que determina cómo va a ser también la vida posterior. Siempre hay un resumen de tu vida. María Inés, al menos. María Inés, yo te quiero agradecer. María Inés Bustos está con nosotros. Te quiero agradecer tu testimonio, que es hermoso, que es lindo, que es desinteresado, que es tierno además. Linda, sí. Que es tu historia, y tu historia la respetamos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Un besito gigante. Tú pudiste volver, pero hubo 17 niñas en Alto Hospicio que no volvieron y que fueron asesinadas. Y que con el tiempo se ganaron un espacio en el corazón de la comunidad. Y se fueron transformando desde niñas víctimas a pequeños ángeles. Y la verdad es que Vanessa Daroch viajó a Alto Hospicio. Está su testimonio, está su experiencia. Nosotros le vamos a entregar un reportaje de Alejandro Pozo, que viajó con Vanessa, que se metió en el lugar, que indagó sobre los hechos más allá de la crónica roja. Vamos a verlo y volvemos a la hermandad. Cuando las niñas estuvieron allá en el baño nunca fueron a verla. Han pasado 16 años desde que Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio, sembrara el terror en dicha localidad de Iquique. Es tan terrible que no tiene palabras. 14 son las víctimas que tuvieron la mala fortuna de cruzarse en el camino de este asesino. De ellas, 9 eran menores de edad. Entre 1998 y 2001, Julio Pérez Silva rondaba las inmediaciones de Alto Hospicio buscando nuevas víctimas. Mujeres que caminaban solas, a quienes se ofrecía a llevar para luego dar rienda suelta a sus más bajos instintos. Los milagros de las reinas de la Pampa. Bárbara, una niña de 13 años, pudo ser su última víctima fatal. Sin embargo, luego del ataque, la arrojó a una profunda zanja, sin saber que la menor, aún viva, no llegó hasta el fondo, sino que cayó sobre una saliente. Pero ¿cómo es que logró sobrevivir? ¿De qué manera pudo salir de ese lugar luego de las agresiones? Según cuentan en Iquique, fueron ángeles los que le habían ayudado a subir y pedir auxilio. Son milagrosas, Son angelitos milagrosos. Luego de
de esta trágica pesadilla se fue armando una nueva historia, una de esperanza, de amor, de solidaridad, una historia que mantiene vivo el espíritu de las reinas de la Pampa. Hay muchas personas que han hablado con ella, o sea, que le piden favor a las niñas. Ponte tú, mi hijo, dice que él siempre se aferra a ella le pide cosas y él dice que mi hija lo cuida, que lo ayuda. Y como yo manejo el libro del cementerio, le van a dejar notas: gracias por el favor concedido, gracias porque encontré trabajo, mi esposo también, y todo eso, que nos ha ido súper bien. El relato de estas madres reafirma la historia de que estas niñas son milagrosas. Pero no solo eso, sino que también hay personas que aseguran haberlas visto deambulando por los mismos caminos donde fueron atacadas. Así lo confirma Marisol Cuevas, madre de Sara Gómez, una de las víctimas. Creo que una es un vestido blanco, así como algo blanco, se aparece entre Hospicio y Pozo Almonte. Durante nuestra investigación nos contactamos con Magali Lefno, madre de Ivonne Carrillo, quien estuvo 3 años desaparecida y nos invitó a visitar a su hija, en una frágil animita en medio del desierto. ¿Qué dice cuando viene para acá? Me duele el estómago, aparte del corazón. ¿Es difícil o lo tiene más superado, digamos, con los años? ¿O no se supera nunca? No se supera. El deseo de ver a la hija. Converso con ella por todos lados, la tengo en mi pieza. Es como, está más cerca ahora de cuando estaba en vida. No es que uno se quiera castigar, es como tratar de con el recuerdo prolongarle la existencia a la hija. Es una amargura venir para acá. Igual me gusta venir a hacer presencia, por eso paso metida en el cementerio de mi hija. Fue en esa animita donde una de las hermanas de Ivonne llevó una vela, la prendió y le preguntó si estaba ahí. Sorprendentemente, la vela se derritió hasta tomar la forma de las alas de un ángel. Pero no solo hay quienes aseguran que las ven deambular por la carretera, sino que también el mausoleo en honor a ellas, denominado Las Reinas de la Pampa, se ha convertido en un verdadero santuario, donde llegan muchas personas a pedir favores y también agradecer por la ayuda que han recibido. Vanessa Aroch viajó a Iquique para conocer esta historia. Allí se encontró con Mabel Lefne, hermana de Ivonne Carrillo, que nos contó acerca de estas experiencias. Fue en ese momento, recién comenzando la grabación, que vivimos una experiencia curiosa, por decirlo menos, ya que la cámara se nos apagó en 2 oportunidades. Según nos explicó Vanessa, esto ocurre cuando los lugares están muy cargados de energía. Se apagó de nuevo. Acá está mi hermana Ivonne Carrillo. Se apagó de nuevo. Espérame. ¿Qué te pasa, Emilia? Se apaga la cámara, se la cerró la batería. 2 veces ya. 2 veces. Finalmente, todo volvió a la normalidad y pudimos conversar con Mabel. A las niñas les vienen mucho a pedir milagros. Está todo como muy decorado, muy lindo. Aquí están las fotos de las niñas que fueron encontradas. Son cientos quienes les dejan un mensaje de paz, pero también son muchos los que llegan de diversos lugares a pedirles ayuda. Mensajes que quedan registrados en este libro. Reinas de la Pampa, unas bellas mujeres, pedirles que siempre cuiden de mi familia, por mis hijos y que todo salga bien. Mis agradecimientos a ustedes por los favores concedidos. Mis hijos son todos profesionales. Guíales en su trabajo diario. Hay algo súper importante, que no le escriben a una en específico. Son las reinas, las reinitas del desierto. Son todas una. Personalmente me hicieron un milagro que yo
Me hice una resonancia magnética y tengo una hernia, o la tenía en la espalda, y de repente se me pasó de la nada. Y mi mamá me llegó diciendo, y le pedí a las niñas que se te pasara el dolor de espalda, y yo quedé para adentro, o sea, me emocioné. Claro, porque no sabía por qué se me había pasado de la nada, yo tomando miles de remedios, todo. Yo quiero hacer el contacto en el lugar donde fueron encontradas. ¿Por qué quiero hacerlo ahí? Primero, porque yo sé que ella va a estar ahí, porque pese a ser un momento muy doloroso para ti, claro, porque va a ser cerrar un ciclo. Vamos entonces al lugar donde fueron encontradas. Vamos. Bien fuerte, porque vas a vivir una experiencia muy bonita, yo te lo aseguro. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Una vez más, fuimos hasta ese lejano lugar en medio de la pampa, esta vez con Mabel. Allí, en medio de la nada, Vanessa se preparó para realizar un contacto con la pequeña Ivonne. Genera tristeza estar acá. Mucho dolor. Es mucho dolor lo que se vivió aquí. La idea de hacer el contacto aquí es porque yo sé que ella va a estar acá. Y quiero más que nada que ella misma te ayude a cerrar este ciclo para seguir adelante y para que ella pueda estar tranquila, porque ella no quiere que tengas esa pena. Ella quiere que sigas avanzando, sabiendo qué es lo que pasó y sabiendo que ella está viva. Está feliz. Me genera una paz tan grande, casi como que me dieran ganas de quedarme aquí hablando con ella mucho tiempo. No la siento enojada con alguien. Ella es como que, no sé, si se enojó en algún momento se le pasaba rápido. Sí, es que ella era muy alegre, siempre andaba con una sonrisa en la cara, es lo que más yo recuerdo de ella. Yo estoy segura que ella te hizo mucha falta, pero ella dice que tú le hiciste más falta a ella, que te necesitaba mucho. ¿A dónde se dirigía ese día cuando ella fue abordada por este tipo? Ella iba a hacer un viaje especial, por un motivo muy especial, que me gustaría, a ver si acaso te lo puedes decir, que eso me confirmaría que ella está acá. Ella iba a viajar por algo. ¿Ese viaje tenía que ver en algo tu mamá? Sí. Porque me muestra a tu mamá, pese que no la he visto, no la conozco en foto, pero sé que es ella la que me está mostrando. ¿Había algún cumpleaños o una celebración? Sí, justamente. Ese era el motivo por qué ella iba a viajar, el cumpleaños de mi mamá. Ella iba muy feliz, ella tenía algo preparado. No pudo hacerlo y ella tenía algo preparado para ese día. Quería darle una sorpresa a mi mamá y iba a viajar. Luego de tanto sufrimiento, hoy estas niñas no solo descansan en paz, sino que también ayudan a todos quienes llegan a visitarlas para pedirles un favor o agradecerles por su protección. Es que al parecer, más que reinas de la Pampa, hoy son unos verdaderos angelitos de la Pampa. Vanessa, ¿a qué atribuyen las apariciones? Es complicado porque todas ellas fallecieron de una forma muy trágica, muy violenta.
Y hay algo que llama la atención, que a diferencia de un accidente que también puede ser violento, ellas de alguna forma sabían que el final de ellas iba a ser la muerte. Dice que es una forma de decir todavía estamos acá, queremos limpiar nuestro nombre, extrañamos a nuestros seres queridos que lucharon mucho por encontrarlas, porque muchos nunca perdieron la fe, y por decir que ojalá estos crímenes no sean nunca olvidados, no sean nunca dejados atrás como algo pasado, como algo que quedó. La energía que había en ese lugar, pese a que ha pasado tanto tiempo, y que debo reconocer que era un lugar muy apartado, un lugar donde uno... Yo llegué y le decía a Pame, este tipo tiene que haber pensado muy bien dónde le iba a dejar, porque es un lugar donde no pasa nada cerca, es muy lejos de la carretera, sin embargo ahí las dejó, y es un lugar con una energía que es mágica, pero genera tristeza, genera... yo sentía en algún momento los gritos como de sáquenos de aquí, como que todavía ellas sienten que están en esos piques donde él las dejó. Y hay que ayudarlas de alguna manera, hay que quizás no olvidarlas, quizás a lo mejor transformar el odio en más amor, no sé cómo se podría hacer. Estábamos grabando el caso y a mí me llama mucho la atención, le comentaba a Alvarito ahora durante la nota, que aparece una mariposa nocturna, una sola mariposa nocturna, que a mí en todos los contactos siempre aparece una mariposa en el medio o al terminar. Que es el símbolo del alma. Que es el símbolo del alma y que es la prueba fehaciente de que en un lugar donde no puede haber nada más que tierra, aparece una mariposa nocturna. Y yo le digo, chicos, graben esto, porque esto, o sea, es increíble. Aquí no podría estar. Se para donde estaba yo, se para en su animita, de ahí se va y no la volvimos a ver. O sea, fue la prueba fehaciente de que tal como nos pasa aquí en Santiago con las mariposas que conocemos todos, en pleno desierto aparece esta alma diciendo, acá estoy, gracias por venir, gracias por acordarse. Y yo creo que van a seguir pasando muchas cosas. O sea, este contacto que hicimos, que yo me vine muy contenta, no es el fin de todo, no es que yo ya haya hecho este contacto y las demás van a descansar. Son muchas y cada familia tiene que hacer lo suyo con ellas para poder, para que ellas puedan descansar tranquilamente y dejar de aparecerse como lo están haciendo, porque no es una aparición donde uno diga están apareciendo para informar de algo, para alertar de algo, sino que aparecen caminando sin hacer ningún gesto, solo aparecen para ser recordadas, para decir, hey, todavía nosotras estamos acá, pese a que hace tanto tiempo sacaron nuestros restos, todavía estamos acá. Ese es el mensaje que ellas quieren transmitir. Un alma se puede dar cuenta, perdón por lo que te voy a preguntar porque sé que es bien complejo, pero Hugo, Cristian, Álvaro, estas almas se pueden dar cuenta que los vivos, los que quedamos, no estamos haciendo bien el trabajo de la justicia. Después que ellas murieron se hablaba que se estaban prostituyendo, que se habían ido de viaje, que estaban trabajando no sé dónde, en otro país, incluso autoridades de nuestro país. Esos espíritus, esas almas, no sé cómo llamarlas, no descansan o les cuesta poder descansar sabiendo que en la vida que dejaron está ocurriendo esto. Mira, es una muy buena pregunta. Así es, eso quizá nunca lo vamos a saber, Julio.
Pero sí hay una cosa... cosa... Se topa con lo de Gervasio. Sí, está recordando el caso. Se topa con muchos casos, ¿no? Las acusaciones. Pero también, sobre esto, quizá lo más relevante entre todo lo que podemos aprender, porque uno tiene que aprender de estas cosas, es qué manera de cómo se les trató mal a esas niñas. Se les dijo que se habían ido, como tú señalas, se habían ido a prostituir. Las autoridades importantes de este país mencionaron esas cosas. Entonces, cuando uno se da cuenta que en realidad fueron víctimas de un psicópata que, así como el chacal de Nahuel Toro, este también pudo haber merecido la pena de muerte. Hay que decirlo. Un psicópata es un trastornado mental, un desadaptado social. Una persona que, mira, de la población entre el 1 a 6%, según los datos, es psicópata. Pero no todos asesinan. Sin embargo, los psicópatas andan en una burbuja mental, son extremadamente narcisistas malignos. Si no matan, engañan, mienten, son muy indiferentes también. No tienen miedo, el psicópata no tiene temor. Así es, muy inteligente en ese sentido, tienen un carácter desinhibido en ese sentido. Y tal vez lo más importante, carecen de empatía. Un psicópata puede enterrarte un cuchillo y él no va a sentir nada. En consecuencia... No tienen capacidad de arrepentirse tampoco. No tienen capacidad de arrepentimiento. No, aparte que en este caso, de las niñas de alto hospicio, no fue como que él un día se levantó, tenía tanta rabia y asesinó a una. O sea, fueron 16 víctimas, de las cuales 14 fallecieron. Entonces, tú dices... No lo hizo, no fue que un día se levantó con mucha rabia y se quiso descargar y fue su día de furia. Fueron muchos, todo premeditado. O sea, yo digo, si en algún momento Bárbara, que fue la última víctima que él pensó que había matado y ella estaba viva y logra escapar y dar aviso de lo que estaba pasando, habrían sido muchas más, porque nadie se imaginaba que estaba sucediendo eso en ese lugar. ¿Sabes lo que pasa también? Que la personalidad psicopática tiene capacidad de juicio, sabe lo que está haciendo. Sí. Por supuesto. De todas maneras. Tiene una claridad para ver las cosas, pero viven en su propia burbuja. Son en ese sentido egoístas, narcisistas, calculadores y trastornados sociales. Ahora, uno tiene que decir que, mira, es posible que estén ahí esas almas para enseñarnos a que, mira, cómo se estigmatizó ese lugar también. Un sector bastante pobre de nuestro país, que evidentemente. Más allá, que la gente vea más allá. Entonces, la mirada siempre fue peyorativa contra estas niñitas. Eso es imperdonable, perdóname que lo diga, pero lo tengo que decir. Autoridades que no merecen de alguna forma ningún tipo de condescendencia, al menos para decir estas palabras, cuando se critica a estas niñas. Y evidentemente me sucede que, bueno, Hugo, se vuelva al tema de la pena de muerte. Me gustaría responder tu pregunta desde mi visión, por estar aquí con algo, porque tú planteaste una pregunta. Para mí, los planos paralelos se interpenetran, están interpenetrados. No están en otro sitio, no están más allá. Alguna vez en un programa yo dije, el más allá es acá, y a un parapsicólogo, exorcista y no sé qué más, le dio urticaria y todavía se está rascando, le cargó lo que yo dije. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. Entonces, claro, porque al final ni siquiera son como capas de cebolla en los planos paralelos, sino que se interpenetran. Todo está aquí de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque basándome en eso, yo diría que si el otro lado nos observa, como dice, por ejemplo, Vanessa, ¿cierto? Tú afirmas eso de que el otro lado nos está observando. Y si observa todo esto que está ocurriendo, imagínate que piensan, sé que cuando uno ya no tiene cerebro, ya no piensa, no hay intelecto, pero
pero ¿cómo perciben esto? Esta injusticia que se está cometiendo, por ejemplo. Entonces yo creo que sí, del otro lado, intentan hacer algún tipo de comunicación para tomar conciencia. Muy interesante, Don Hugo, sí. No sé si me puede ayudar con esto porque hay una forma que tenemos los seres humanos y que también en Chile está muy marcada, que estas personas que han sufrido mucho, que han sido asesinadas, se transforman, entre comillas, en angelitos. Escuchamos muchos testimonios y otros más que a través de nuestra investigación, que inmediatamente, por ser almas dolientes, las transforman en ángeles, les piden cosas, todo. No es que se transformen en ángeles, los ángeles son otras especies, son otras cosas. Pero es lo que dice la gente. Claro, lo que dice la gente. Pero son personas que al llegar a la gloria se ponen junto con los ángeles y están allí precisamente intercediendo en favor nuestro. Por lo tanto, se comportan como tales. Y eso es lo que nosotros llamamos. Y también llamamos angelitos a los niños cuando mueren también. Lo terrible son las muertes trágicas. Estas muertes trágicas que claman justicia. Y tiene que producirse la justicia. Sí. Dios es misericordioso, pero justo a la vez también. Y no descansan hasta que no se haya realizado la justicia. Y eso realmente es lo que claman estas pobres niñas. Querida hermandad, hay un grupo de talentosos músicos que han muerto a los 27 años. Muchos hablan de pacto con el demonio. Otros hablan de una mala suerte brutal. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? A la vuelta de una pausa lo conversamos acá en la hermandad. Luego, en la hermandad, continuamos con misterios y fenómenos sin explicación, real o no. Usted decide. Ya volvemos.